Cambiamos de tema y volvemos a la realidad de la situación epidemiológica en la provincia de Córdoba. Recién hablábamos con el doctor Axel Tomás, pero ahora vamos a hablar con una funcionaria del gobierno provincial, como la doctora Barbás, Gabriela Barbás, que es secretaria de Prevención y Promoción de la Salud Provincial, para preguntarle cuál es la realidad y cuál va a ser la estrategia frente a Omicron ya presente y confirmada en la provincia de Córdoba. Doctora Paula la saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Primero, aclarar, ¿no es cierto?, que los casos que se detectaron están asociados a esta persona que viene del extranjero. Ujú. Ese brote está perfectamente identificado, están aisladas cerca de 79 personas, 79 personas están aisladas entre contactos, contactos estrechos, contactos de contacto, más las personas que estuvieron en el micro, bajo estricto seguimiento clínico epidemiológico, y la detección de estos casos asociados no implica transmisión comunitaria aún en la provincia, están perfectamente identificados estos casos. No obstante, vuelve a poner en relevancia lo que venimos diciendo, ¿no? Esto vuelve a marcar que la pandemia no ha terminado, que ya están ingresando estas variantes altamente transmisibles a nuestro país y a nuestra provincia. Por eso es muy importante seguir utilizando barbijos, testearnos. Hay muchos eventos de fin de año, se está viendo un aumento de casos asociados a recepciones, fiestas de fin de año. Entonces la indicación sería asistir con las vacunas completas, testearnos antes de estas fiestas masivas y luego de estas fiestas masivas, y estar muy alerta a los síntomas y seguir utilizando barbijo. Otra Ujú. cosa que también se ve a la población relajada con el uso del barbijo. Bueno, hace un ratito hablábamos de eso con el doctor Axel Tomás, al respecto de que hay una franja etaria de 19 a 39 años, que es la que por el momento se comprueba que se resiste más a la segunda inoculación del esquema de vacunación, y que es la que piensa que está todo más calmado y se relajan con las cuestiones de cuidado, fundamentalmente el barbijo. ¿Qué es lo que se percibe en Córdoba directamente? ¿Esto tiene relación con lo que está pasando a nivel nacional, doctora? Sí, tal cual, esto pasa a nivel nacional y a nivel mundial, y es entendible el cansancio de la población, y está muy bien que al estar en una situación diferente de la pandemia, ¿no es cierto?, se tomen medidas diferentes. Ahora, si bien uno está transitando en convivir con el virus, porque este virus vino para quedarse y van a seguir apareciendo nuevas variantes, lo que sí debemos seguir sosteniendo son las medidas de prevención. Lamentablemente, la pandemia nadie la eligió, todavía continuamos en pandemia, y estas nuevas variantes todavía no hay información acerca de la gravedad o de la mortalidad que Mm. pueda tener estas nuevas variantes. Sí se sabe Entonces, que son más transmisibles, doctora, y en eso, ahí quiero preguntarle por la estrategia que piensa el gobierno de la provincia y puntualmente sobre el pase sanitario que anunció Nación desde el 1 de enero. ¿Qué va a hacer Córdoba al respecto? ¿Adhiere? ¿Cómo vamos a implementarlo? sí, en el día de ayer se publicó en el boletín oficial los lineamientos nacionales. La provincia de Córdoba va a adherir a este pase sanitario. Nos vamos a reunir en estos próximos días con todos los sectores para ver efectivamente cómo se puede implementar, pero sin ninguna duda que este tipo de estrategias en donde siguen fomentando la vacunación, fundamentalmente cuando uno asiste, ¿no es cierto?, a lugares de alto riesgo de transmisión, como son los eventos masivos, es una muy buena estrategia. Sin embargo, si no le sumamos el uso del barbijo, si no le sumamos el testeo, seguramente sigamos teniendo aumento el número de casos. Entonces, adhiere a esto, y para enfrentar estas nuevas variantes, lamentablemente no hay cuestiones nuevas, sino usar la información que hoy sí se tiene disponible y al comienzo de la pandemia no se tenía disponible. Ujú. Hoy se sabe que el barbijo es una de las medidas de protección más eficaces. Hoy se sabe que si yo me testeo tempranamente y rastreo mis contactos estrechos, puedo cortar la cadena de transmisión. Y se sabe que si yo estoy vacunada con 2 dosis, me puedo infectar, pero no voy a desarrollar un caso grave o mortal. Claro. Y en el caso de este paciente que provenía de Dubái, que es el caso cero, ¿no?, de Omicron en la provincia de Córdoba, tenía el esquema de vacunación, se hizo el test y aún así hoy hay 79 personas aisladas, contactos estrechos o contactos de contactos, con lo cual, digo, a veces haciendo incluso los deberes o aprendiendo después de 2 años, bueno, es muy difícil de contener.
Y en ese sentido, ¿cómo va a armar Córdoba la estrategia, ¿no? La responsabilidad individual por un lado, y por otro lado el pase sanitario, y por otro lado el esquema de vacunación, ¿y qué más? Sí, tal cual como vos decías, esta persona no incumplió ninguna normativa vigente. Sin embargo, hoy solamente en Argentina se tienen que aislar las personas que proceden de Sudáfrica. Y ante la rápida expansión de estas variantes, también ponen en escena volver a revisar si no sería necesario que las personas que vienen del exterior hagan cuarentenas acotadas. Ujú. Justamente, nosotros tenemos el ejemplo de lo que pasó con Delta, que terminó ingresando, pero permitió ganar tiempo y avanzar fuertemente en lo que es la estrategia de vacunación y las coberturas completas. Por eso todavía en Argentina no ha habido otra ola de COVID por la variante Delta. Entonces, también esto hace a repensar y volver a repasar continuamente las estrategias que para ayer a lo mejor eran adecuadas y para hoy no. Entonces, realmente la rápida expansión de esta variante, lo que está pasando en otras partes del mundo, en Europa, que muchos países se están cerrando, en nuestro mismo continente, Perú, como está, y Chile, nos lleva a repensar y revisar, pero esto es una decisión a nivel nacional que se tiene que tomar, no pueden las provincias tomar este tipo de decisiones. Ujú. Doctora, y el esquema completo ahora indica 2 dosis, ¿no? Se está hablando de la tercera, recién le preguntaba también al otro doctor, en principio, ¿para cuándo se estima que la población tenga una tercera dosis o de refuerzo? Porque se sabe que las vacunas no están alcanzando, ¿no? Y sobre todo las del hemisferio norte, como Pfizer, Moderna, nos contaba el doctor Axel Tomás. En ese sentido, ¿qué planificación tiene Córdoba con respecto a la dosis de refuerzo? Ya desde la semana pasada, para las dosis de refuerzo, no se requieren turno en ningún lugar de la provincia de Córdoba, es decir, todas aquellas personas que ya cumplieron al menos 5 meses, que se colocaron su esquema completo, es decir, que se colocaron su segunda dosis de vacuna COVID, independientemente de la edad, independientemente de qué vacuna se colocó, ya puede ir sin turno a cualquier centro de vacunación para colocarse su dosis de refuerzo. Como también aquellas personas, independientemente de la edad, niños, jóvenes y adultos, que no iniciaron sus esquemas, pueden ir para iniciar sus esquemas, y aquellos que iniciaron, pero que aún no se colocaron sus segundas dosis, también pueden ir sin turno a colocarse sus segundas dosis, sean niños, sean jóvenes o sean adultos. Es decir, hoy en Córdoba la accesibilidad con más de 400 puntos de vacunación COVID es muy grande. Entonces, hoy no podemos postergar la vacunación de COVID de nuestra familia. Tiene que estar dentro de la agenda prioritaria antes de finalizar el año. Si ya pasaron 5 meses, arrimarme y acordar con el centro de vacunación. Seguramente a lo mejor me pueda vacunar ese mismo día, Ujú. o acuerdo con el centro de vacunación más cercano qué día me puedo colocar mi tercera dosis. Lo mismo para iniciar esquemas y lo mismo para colocarme mis segundas dosis. Doctora, y recién mencionaba que se le está haciendo un seguimiento estricto a las 79 personas que resultaron contacto o contacto de contacto del paciente cero de Omicron. Exactamente, a todas las personas se le hace un seguimiento clínico epidemiológico y se le toman muestras de hisopados cada 72 horas, justamente para poder evaluar si hay alguna otra persona que haya seroconvertido, pero recordemos que están todas bajo aislamiento. Se está trabajando con los operativos identificar codo a codo con cada uno de los municipios. Se mandaron también brigadas para reforzar las coberturas de vacunación. Se hace todos los dispositivos ampliados, como siempre hemos abordado los brotes, y en estos casos, en estas variantes altamente transmisibles, aún más, ¿no es cierto? Bien. Doctora, muchísimas gracias por el contacto con Punta la M, como siempre. Por favor, un placer como siempre. Hasta luego. La doctora Gabriela Barbás, entonces, en nombre de lo que es el gobierno de la provincia de Córdoba, dando los detalles con respecto a los casos de Omicron y esta adhesión al pase sanitario que hará Córdoba, el pase sanitario que empieza a regir desde el 1 de enero, ya publicado desde ayer en el boletín oficial, y Córdoba que está ajustando también para hacer la adhesión pertinente como jurisdicción, nos contaba la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud Provincial, Gabriela Barbás. Pausa en Punta la M, ya continuamos.